Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Y llegas tú con tu encanto. Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Camino al Cielo. Les saluda ya Meco López y les da la bienvenida al programa de Segunda División de Radio Marca, en una semanita más en la que vamos a repasar la Liga Hypermotion. Ya sabéis que ya ha comenzado esa jornada número 1 en su totalidad. Primera División ya sabéis que es como es, que hay debido al Mundial pues muchos cambios de horarios. En Segunda División no, y todos los equipos ya han jugado ese primer partido. Vamos a tener tertulia, volvemos al formato habitual ya 100%. La semana pasada ya nos acercábamos un poco a eso, sin embargo hoy ya vamos al 100%, porque vamos a tener esa tertulia de plata. Vamos a viajar hasta Mallorca, vamos a viajar hasta Tenerife y vamos a viajar hasta Almería para conocer esos debuts de esos equipos en esta 26-27. Y por otro lado tenemos entrevistado como cada semana en Camino al Cielo en competición regular y viajaremos hasta Andorra para mantener el hype. Os comento que va a ser... Bueno, venga, lo suelto, si queréis ir buscándolo podéis saber ya que es el máximo goleador ahora mismo de la categoría de plata. Luego vamos con él, pero antes de todo eso que os he comentado, nos tenemos que ir rápidamente a repasar resultados y os prometo que vamos ya con esa tertulia. Habría todo, esa Real Sociedad B contra el Castellón, ganaba el conjunto Orellut por la mínima, el Fútbol Club Andorra le endosaba un 5-1 al Ceuta, Real Oviedo y Granada empataban a ceros. Por cierto, muchísimo ánimo a todos los nazaríes que están viviendo una situación pues muy estresante con todos los terremotos. Ojalá se pueda solucionar todo lo antes posible. Mucho ánimo desde aquí, desde Camino al Cielo, por supuesto. Cádiz y Celta Fortuna empataban 0-0. El Mallorca conseguía un 2-0 frente al Real Valladolid. Eibar y Tenerife conseguían un 1-3 a favor del conjunto visitante. Girona y Leganés empataban a 1. El Burgos ganaba 3-2 frente al Córdoba. Las Palmas conseguía un 2-1 frente al Albacete. 0-0 para el Sporting Sabadell. Y el partido que cerraba la jornada, el Almería Eldense, acabó con un 3-0 a favor del conjunto local. Ahora sí, nos vamos con esa tertulia de plata. Vamos, seremos campeones, somos más de 11 y queremos gritar. Yo te sigo por donde me pidas, por toda la vida te voy a alentar. Y yo vivo por el gol, gol, gol. Me quema la emoción de esta pasión. Salto como un loco cuando veo cómo tocas el balón. Antes de que amaneciera, salí huyendo de tu cama. En tu espejo un testamento, no nos queda nada. Dejé tu barra de labios y con ella un par de años de quererte por las tardes. Y ya volvimos la semana anterior a este tipo de tertulias y hoy va a ser más interesante si cabe, porque evidentemente ya se ha jugado esa jornada número 1. Para comentarla tenemos a los siguientes taberneros de lujo. Javier Góngora, Diario de Almería, periodista que cubre a la Unión Deportiva de Almería. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mateo, ¿qué tal? Un placer, de vuelta por aquí. Imagino que contento. Ya os adelanto, todos los participantes que tenemos hoy van a estar contentos, estoy seguro. Yo pregunto por educación, pero creo que están contentos. Carlos Viña, periodista que cubre el Tenerife, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Contento también, ¿no? Sí, muy contento con ese estreno, en ese regreso del Tenerife a la categoría, ganando en Eibar y Ipurúa en un campo tan complicado y haciéndolo además con autoridad, ¿no? Con ese 1-3, así que la verdad que sí, muy contento en la isla. Y finalmente tenemos a Juanmi Sánchez con nosotros del periódico Última Hora para hablarnos del Mallorca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, bien, la verdad, contentos también, adaptándonos, ¿no?, al regreso a Segunda División después de 5 años en primera, pero contentos con esa primera victoria.
Me quiero quedar precisamente contigo. Vamos a hablar antes de nada un poquito de los debuts de cada equipo en esta Liga Hypermotion 26-27. En este caso, el Mallorca consiguió ganarle al Valladolid. No sé con qué sensaciones, Juan. Bueno, la verdad es que el Mallorca empezó muy bien el partido. Yo creo que incluso con exceso de motivación porque hacía mucho calor, una humedad increíble. Es verdad que el partido era a las 9:30 de la noche, pero las temperaturas eran insoportables. Creo que se notó en el ritmo del partido, pero el Mallorca empezó 10-15 minutos primeros yendo a por el Valladolid a tope, pero yo creo que con demasiado apretando demasiado, ¿no? Desde el primer momento, y eso se notó luego en el resto de la primera parte y también en la segunda. Yo creo que el agotamiento fue claro en la segunda hasta que Luis García ya empezó a meter piernas frescas, y por eso creo que el partido se decidió por detalles, gracias a esa falta de Pablo Torre, luego otro balón parado de Raillo después del centro medido de Sala. Entonces creo que no fue el mejor partido del Mallorca. Creo que Luis García estaba contento por el resultado, pero no mucho todavía por la sensación que dejó el equipo a nivel de juego. Pero yo creo que fue el típico primer partido de temporada en un 15 de agosto con las temperaturas que hay y que el equipo todavía no está 100% rodado, ¿no? Entonces yo creo que un aprobado más que suficiente, un notable diría incluso, es un estreno positivo, pero no se vio ese Mallorca que quiere ver Luis García todavía. A mí también me dio un poco esa sensación, de que no hemos visto todavía el mejor Mallorca, y no sé vosotros también, el resto, Javi y Carlos, si os ha dado la impresión de que el rival estaba un poquito, más recortado de lo normal, evidentemente con ese problema que han tenido con las fichas, que todavía no han conseguido darlas de alta. A mí en la segunda parte me dio eso la impresión, ¿no? Que el Valladolid que no tenía ninguna opción, el 11 sí que era potable, ¿no? Más o menos, pero luego a nivel de cambios es que no tenía muchas opciones. Carlos, Javi. Va, Javi, si me quieres. me arranco yo. Sin miedo. Sí, no, yo tuve la misma sensación que ha comentado Juanmi, de que prácticamente era un partido de pretemporada. Yo realmente no vamos a ver los equipos en sí, un mapa general de todo y en profundidad hasta septiembre, hasta finales de septiembre. Tienen que ir adaptándose. En el caso de la Almería, jugó el 20 de junio y del 20 de junio pretemporada el día 10. O sea, todo muy, muy, muy ajustado, y es la sensación que me dio. En el caso de Almería con el Eldense, no sé si hubo problemas con las fichas y demás, pero sí noté ese partido de pretemporada que estáis comentando, sí lo llegué a notar. Así que, bueno, pues eso es lo que puedo comentar al respecto. Sí, es que estos comienzos de temporada a mitad de agosto yo no los veo. Y mira que hace años ya que es así, pero yo no los veo, quedando todavía más de 2 semanas de mercado en pleno verano. El año pasado el Tenerife en Primera Ref empezó, como siempre empiezan en esa categoría, a final de agosto, y fue todo más lógico, ¿no? Porque tienes todo el verano para preparar bien el equipo, para hacer la plantilla, ¿no? Para confeccionar la plantilla, las salidas, los fichajes, y es algo mucho más lógico. Yo sé que la segunda es larga, pero se podría jugar alguna semana más entre semanas y poder empezar la liga en una fecha más normal, ¿no? Y además con mucho menos calor, que también lo comentaba Juanmi, ¿no? Ese calor que hizo en ese partido en Mallorca y en muchos otros, ¿no? La suerte del Tenerife es que jugó en Eibar y en el País Vasco pues no hace tanto calor, pero yo creo que por todo se debería empezar más tarde, y después ya si nos vamos a Primera División con el tema del Mundial, pues más todavía, ¿no? Yo creo que sí que es algo que se notó, ¿eh? No sé si estés de acuerdo, pero yo creo que en esta primera jornada hay muchos partidos que fueron a un ritmo probablemente distinto, precisamente por esas temperaturas. Juanmi, te quiero preguntar ya para finalizar con ese partido, luego vamos con esos otros dos, los nuevos fichajes, las nuevas incorporaciones que te han parecido. Yo, por lo que he leído un poco en redes, lo que más ha sorprendido, no a lo mejor tanto por el nivel, sino por el físico que ha demostrado y por esas carreras, es la de Adri Fuentes, que evidentemente un bicho que conocemos en la categoría, el año pasado en el Córdoba Club de Fútbol. Tiene buena pinta, ¿no? Sí, yo creo que tiene buena pinta. Realmente el otro día en Mallorca, no sé si solo hay dos fichajes dentro del once titular, que son Antonio Urroca y Fuentes, no, tres, perdón, Arnautenas. Yo, la verdad, me gusta Fuentes. También estuvimos ahí en la pretemporada, entonces lo pude ver de cerca, cómo es él también. Es un chico muy humilde,
Se nota que hace Lo 2 es, años no sí que estaba en lo el es. fútbol profesional, ¿no? Entonces, yo creo que tiene esa hambre que necesitaba el equipo después de pues un descenso, evidentemente se lava el vestuario y ha llegado este chico que tiene muchas ganas de hacerlo bien. Es verdad que no va a ser el único fichaje arriba, por eso él yo creo que Ya. tiene ganas de gustar a Luis García, de hacerse con la titularidad. De momento va a ser indiscutible porque Abdón Prats pues, tiene un rol diferente, claramente, y Marc Domènech saldrá, no cuenta con el Luis García. Entonces, mientras no se ficha otro delantero que se espera que sea diferencial, ahí es donde quiere invertir dinero el Mallorca, un delantero que te garantice mínimo 15 goles y te acerca al ascenso, Fuentes va a ser titular y yo creo que va a ser un jugador muy importante durante toda la temporada. Yo un detalle que me fijé mucho en la pretemporada de él y el otro día también es que cuando no mete gol, que no ha metido ninguno de momento con la camiseta del Mallorca, el tío sale cabreadísimo del césped, no quiere saber nada de nadie, en el buen sentido, ¿eh? Y la verdad es que creo que se está adaptando bien a la plantilla. Además, le vino a Alex Sala, que lo conoce bien, y ya está bastante integrado dentro del vestuario. Solo le faltan los goles, lo demás lo tiene. El trabajo es indiscutible. Una historia interesante, desde luego, después de no tener su papel en el Castellón, de no funcionar tampoco en el Lugo, baja la primera federación, con el Tarazona alcanza más o menos los 15 goles y se reencuentra evidentemente, le rescata al Córdoba, que vuelve al Córdoba a segunda división, hace un temporadón y ficha por uno de los mejores equipos sobre el papel esta temporada, que es con el Mallorca, y veremos, tenemos que ponerle la lupa, seguirlo de cerca para saber cómo va. Quien va bien de momento en esa primera jornada, Javi, es el Almería, consiguió ganarle con un 3-0 al Eldense. Sensaciones. Bueno, a ver, sensación lo mismo que comentó Juanmi con el Mallorca. Todavía creo que no vemos al equipo de García Pimienta en sí. Al final, un partido de pretemporada, como hemos comentado antes. Pero sí tuvimos brotes verdes. Tuvimos algún que otro brote verde. La primera parte me gustó mucho. Muchísimo control, muchísimo basándose en todo lo que es el juego de balón, defendiéndose con pelota y más viniendo acostumbrándonos a todo lo que eran los giros de guión con Rubi, de ida y vuelta, esa ruleta rusa no la vimos y eso es lo que sin duda más nos gustó a todos los aficionados que estuvimos allí en el Mediterráneo. También nombres propios, pues Stefan Jovic, que le han dado un papel tremendo, ya la temporada pasada fue uno de los jugadores de revelación de la segunda división y este año va a tener un papel capital, se ve, pero un papel capital. Tanto así que yo, a diferencia del curso pasado, le vi acercándose mucho más área, pisando mucho más área y contando siempre con ese toque de balón y esa distribución que tanto nos gusta del bueno de Stefan. También podemos contar también la media hora que tuvo Brian Zipenga, que a mí lo más cercano que hemos visto en un extremo en el Almería así, yo recuerdo Larry Ramazani poquito más, esa explosividad y ese uno para uno, aunque fuera una media hora, ya nos dice mucho del potencial que tiene entre manos el Almería y de lo que puede llegar a ser este equipo en la categoría, pero vi un tramo, ya te digo, de 15 minutos muy bueno en la primera parte que me gustaron muchísimo, pero en la segunda parte es verdad que vi que el Almería concedió un poquito más de lo normal. Pero bueno, es normal, es pretemporada, es prácticamente pretemporada, como he dicho antes, poco a poco, pero las sensaciones, sin ser un partido para llamar a casa, que digamos, fue un partido positivo. O sea, el notable lo puede sacar perfectamente el equipo de García Pimienta. Hablas de algún nombre propio. Yo te quiero preguntar sobre una de de los jugadores que a priori puede destacar más durante este año, que es la Unión Deportiva Almería. Luego pasará lo que sea, que esto es fútbol, esto es segunda división, Sí. ¿no? Pero Kim Jong-un, procedente de la cantera del Barça, evidentemente es un nombre que va a estar muy seguido durante todo el año en la categoría de plata. Jugó más o menos media hora, ¿no? Si no me equivoco, creo que Sí. fue el sustituto de Arribas. ¿Cómo lo viste? Aquí, bueno, no vimos mucho, no fue el nivel de explosividad y de espectacularidad que tuvo Brian Zipenga, pero yo confío muchísimo en Kim Nguyen. Es un futbolista que recordemos que fue el mejor jugador del Europeo Sub-19, que no es poco. Y yo con mis compañeros, cuando iba a los entrenamientos durante esta pretemporada, lo veíamos y decíamos, este chico tiene calidad y te lo comentan además en el club del potencial que tiene y del espectáculo que es. Y sobre todo la conexión que tiene con Arribas, que difícilmente se va a poder dar este año. Ojalá, imagino que se queda Sergio en el Almería, pero lo tiene muy complicado. Pero me destacaba mucho esa conexión que tenía con el bueno de Sergio arriba. Yo es un jugador que confío muchísimo en él, es un jugador que, y más con García Pimienta, con el papel que da a los jóvenes y más con buen toque de balón y con buen trato de pelota, yo de los jugadores que, vamos, sin duda tendría que apuntar en la libreta porque
sin duda ha sido el jugador de revelación de la categoría. Yo estoy convencido, vaya. Veremos, porque desde luego que es otro de esos jugadores a los que vamos a tener que seguir de cerca. Antes de pasar contigo, Carlos, con ese Tenerife, os lanzo la pregunta. ¿Qué gol os parece mejor? ¿El de Naín con el de Leganés o el de Nico Melamed con el de Almería? La verdad que dos buenas propuestas, ¿eh? Os lanzo ahí, tiraos. Yo, Nico, creo, ¿eh? Nico. El de Sí, Nico. ¿Carlos? Pero la verdad que es muy difícil elegirlo, ¿no? Son dos golpeos extraordinarios, Sí. uno encima de Ah, diestra, ya. otro de zurda, pero sí, yo creo que me quedo con el de Nico Melamed también. Javi, ¿tú tiras para casa o qué? claro, no, a mí no me queda otra. Además, el golpe es maravilloso. O sea, el golazo fue tremendo, vaya. Pues oye, yo, por llevaros también un poco la contraria, no, yo en serio, yo me voy a quedar con el de. Yo me quedaré con el de Nine porque es de bastante más lejos. Creo que además va muy bien colocado, con esos carrileros que ha metido Rubén Alves a pierna cambiada, que la verdad que es un esquema bastante interesante, que yo creo que también busca un poco ese tipo de acciones, que normalmente son más acciones aisladas, pero bueno, de ahí viene, ¿no? De ahí viene. Y la verdad que me ha parecido un absoluto golazo. Desde luego, dos de los goles que a lo mejor en un top 10 goles al final del año en la categoría lo acabamos viendo, o sea que nos ha dejado bastante esa jornada número uno. Carlos, el Tenerife también ha empezado bien, 1-3 en casa del Eibar. Te quiero preguntar también si para ti ha sido una sorpresa esto contra un equipo asentado en la categoría o después de lo visto en la pretemporada es algo que, bueno, se podía más o menos esperar. A ver, el equipo apuntaba buenas cosas en pretemporada, en los partidos de pretemporada, la verdad que estos chicos jóvenes que han venido, el mercado extranjero, ¿no? Que Manu Gil ha tenido que sondear porque no podía fichar a jugadores consagrados del mercado nacional, porque económicamente pues el Tenerife tiene el menor presupuesto, yo creo que de su historia en la categoría, por lo menos en los últimos 15 años. Así que sorprende porque además es un feudo en el que el Tenerife siempre tiene problemas. Y Es que es muy Purúa, complicado, ¿eh? Y Puro al final, el año pasado, acaba siendo, no me quiero equivocar, pero creo que acaba siendo el mejor local de la categoría, por lo menos de la segunda vuelta seguro. Y Puro, bueno, desde siempre, ¿no? Es un escenario complicado, la verdad. claro, es un campo complicado de por sí, pero para el Tenerife más todavía, porque no ganaba ahí desde el 2014 y ha perdido casi todas las últimas visitas. Entonces, era como un feudo de la categoría 100% y era llegar a la realidad de la segunda división de la Liga de Promoción de nuevo 100%. Cervera lo decía en rueda de prensa, si él podría haber elegido, no hubiera elegido empezar en Eibar. Entonces, con todo ese contexto, pues tenías pues ciertas dudas de cómo se iban a adaptar también todos estos chicos que vienen de primera ref o de ligas extranjeras y no han jugado en la categoría, no conocen el ritmo, como Vierek, el central holandés, y Pekar, Karsalik, después jugadores también que vienen como Fabricio, Juanjo, que no habían debutado en la categoría, que vienen de categorías más inferiores. Así que por todo, pues podía haber alguna duda, ¿no? Pero el equipo mostró una personalidad impresionante desde el principio, primero con ese gol, esa gran asistencia de Nacho Gil y Enrique Gallego, que con casi 40 años ahí sigue, el Tenerife ¿Qué está queréis buscando yo? un delantero. Sí, 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 está buscando un delantero en el mercado, pero ahí está, sigue Enrique Gallego, sigue marcando goles y encima yéndose incluso en velocidad, porque fue un gol al espacio, que no es el gol que te puedes esperar de Rick. Después hubo alguna duda en defensa, la baja de Landázuri por sanción se notó, y hubo alguna duda también con Jorge More, que le apostó Cervera por lateral, como lateral, y ese fue el empate, pero después reaccionó súper bien. Marcó Jesús Álvarez, que para mí fue el MVP del partido, el centro que viene del Huesca, y que ha sido el mejor recambio posible para Aitor Sanz, porque incluso ha heredado su dorsal y el 16, y fue un partido impresionante por todo, ¿no? El acierto en el pase, siempre estuvo bien colocado y además pues consiguió marcar ese gol antes del descanso y en la segunda parte pues el Tenerife se asentó mucho mejor en defensa, no sufrió para nada y la sensación era que en alguna contra que le hicieran bien pues iba a marcar y lo hicieron porque además los cambios fueron claves y en el gol participan pues 4 jugadores que entraron desde el banquillo. Roba Fabricio, balón para Karsalik que abre para Pekar, Pekar que es un jugador que me gusta mucho, el esloveno, aguanta el balón, se la pone de nuevo a Karsalik, Karsalik mete un centro espectacular para que Chapela anote, ¿no? 4 suplentes aportando y fue
fue también clave esa aportación de los suplentes. Así que por todo, pues una victoria muy, muy positiva y aquí estamos muy contentos, ¿no? Lo que te decía antes, hay que ver ahora el domingo, que es una prueba de fuego de verdad porque estás jugando ante un Ahí equipo vamos a ir, sí, señor. claro, prácticamente de primera división, ¿no? Y en el estadio, que va a haber un montón de gente, se ha superado el récord de abonados de la historia del Tenerife en la categoría en segunda, más de 16.500, y va a haber un ambientazo por todo, ¿no? Por el regreso a la categoría, por el rival, y vamos a ver si en ese contexto de partido también se adapta. Es verdad que seguramente la Almería va a llegar la iniciativa y el Tenerife ahí se mueve muy bien. El otro día 35% de posesión para el Tenerife, 65% del Eibar, pero aún así la sensación de dominio era del Tenerife, ¿no? El de dominio de la situación. Así que veremos ese partidazo el domingo que también será una gran prueba de fuego. Una de esas claves, ¿no? Para poder llevar el partido, no sé si compartes esa opinión, es para mí el doble pivote, que creo que funcionó muy bien entre Juanjo y Jesús Álvarez y un poco el equipo me dio la impresión que creció a partir de ahí. Sí, sí, parecía que habían jugado juntos muchísimos años, ¿no? Parecía más bien un Aitor Juanjo, ¿no? En vez de un Jesús Juanjo, por cómo se compenetraron, cómo salía uno, se quedaba el otro, el trabajo que hicieron. Y después también cuando entró Fabricio, el brasileño, por Juanjo, también se compenetró muy bien con Jesús, también hizo un gran trabajo. Recordemos que Fabricio hace nada estaba jugando en tercera ref, con el Tenerife B, después estuvo en el Yaiza en segunda ref y fue una apuesta sorprendente del Tenerife el año pasado. Ya el año pasado hizo una temporada espectacular y en una categoría, en teoría, pues muy superior para el nivel que él está esperado, pues aportó muchísimo en la segunda parte. Así que fue clave ese trabajo del doble pivote, como tú dices, de ese centro del campo. Y después también me gustaría destacar también el trabajo de Nacho Gil, ¿no? Un jugador que si no llega a ser por las lesiones, pues lo hubiéramos visto en primera división muchísimos años porque tiene un nivelazo. Lo que pasa es que los problemas físicos lo han lastrado toda su carrera. El año pasado el equipo, cuando él se lesiona en los últimos meses, es cuando más le cuesta, ya no tiene esa racha tan victoriosa, ganar tan fácil como estaba haciendo hasta su lesión y es un jugador capital, ¿no? Da esa asistencia, pero después el trabajo que hace, te da esa superioridad metiéndose para el medio, ¿no? Partiendo desde la banda izquierda. Es un jugador para mí clave y esperemos que el tema físico lo respete esta temporada. Luego os preguntaré con qué partidos quedáis de la jornada y por qué. También os preguntaré por un MVP, os lo digo para que lo vayáis pesando de la jornada. Pero Javi, Juanmi, os quiero preguntar sobre todo a vosotros, porque a priori son dos equipos que van a estar luchando en la zona de arriba. A lo mejor luego el Tenerife queda por delante de esos dos, porque en esta categoría puede pasar, ¿no? Pero otro de esos equipos que está llamados a estar arriba, evidentemente por tener esa etiqueta de recién descendido, es el Girona. El Girona que lo pasó bastante mal contra el Leganés, consiguió rescatar un punto al final, nunca mejor dicho porque fue al final. A ver, Ruiz consiguió meter ese único gol del conjunto catalán en el minuto 90. Y os quiero preguntar a vosotros, porque evidentemente es un rival totalmente directo para ambos equipos, y no sé si ha decepcionado un poco, evidentemente siendo así una buena noticia para vosotros, ese estreno. Bueno, sí, si quiere Javi, empiezo yo. A mí lo del Girona me recuerda mucho al Mallorca el año pasado. ¿Por qué? Pues por la situación extradeportiva, ¿no? Bueno, realmente también está relacionado con lo deportivo, pero lo de Sigankov, esta situación de jugadores que no quieren seguir, al final hay un clima poco agradable y las cosas no salen muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que se junta un poco todo, ¿no? Que es el primer partido, que seguramente la planificación deportiva, algo que valoro del Mallorca, porque ha hecho trabajo desde el principio, desde el censo, ha avanzado mucho trabajo y ya tiene hecho un equipo. Es verdad que le faltan piezas, pero tiene hecho un equipo. Y creo que el Girona, como hay tanto futbolista que puede salir todavía, las grandes ventas todavía no están hechas, pues yo creo que ahí hay un clima un poco difícil, ¿no? Para arrancar la liga. Entonces, si me ha decepcionado, hombre, sí, yo creo que todo el mundo esperaba que el Girona ganase en casa en la primera jornada, ¿no? Pero yo creo que por todo lo que está pasando, no me extraña que empiecen también de esta manera. Entonces, yo creo que lo mejor que puede hacer el Girona es, sobre todo, que se acabe ya el mercado, que aclaren quién va a seguir y solucionar los problemas internos. Javi, ¿tú lo ves igual? Sí, coincido con Juanmi, porque es que es la realidad, el tema de todo el clima que ha habido en torno a Sigankov, también otros descartes como Van de Beek, todo esto
al final está comiendo toda la actualidad del equipo y todo lo que le rodea al Girona, ¿no? Va a ser uno de los candidatos sin duda, pero vamos, la cosa es que el partido estaba marcado en gran medida por todo el tema de los descartes, luego lo que pasó en la rueda de prensa, en fin, todo lo que rodea al Girona es lo que ha comentado Juanmi, recuerda un poco al Mallorca. Yo me voy a mi caso y cuando en el caso de la Almería, cuando descendió en el primer año, se apostó por continuar con la base y eso de continuar con la base cuando es un equipo perdedor, cuidado que es muy peligroso. Va a ser candidato, pero ojo, que el mantener el tema de la base a los mismos futbolistas que fueron los que defendieron a tu equipo, cuidado que eso es una nueva doble fila por mucha calidad que tengan. Sí, yo creo que es una de las pocas cosas por las que le puede ir mal al Girona durante este año, ¿no? Porque a nivel de calidad de futbolistas, tú ves la plantilla, tú ves la alineación con la que salieron. Yo no sé si puede ser alguna superior en la categoría a esta misma, ¿no? A la del Girona, pero tú ves los nombres y ves en el centro del campo a Fran Beltrán, ves en el lateral a Alex Moreno, que por cierto hizo un partidazo, ves en los extremos a Bryan Gil y a Min-Soo Kim. Tienes a Morante también en el centro del campo y bueno, por no seguir dando nombres, ¿no? Pero Es la que tiene un realidad es que tiene un equipazo, plantillón. Mateo, tiene un equipazo, pero el problema es que muchos de ellos no van a seguir. Y Ya, eso al eso es. final es un problema a estas alturas ya. Y la situación extradeportiva que comentabais. Yo no sé qué es lo que pesa más, ¿no? Pero al final esto no tampoco es algo que le pueda venir bien al conjunto como club y demás. Y también coincido con vosotros en que yo creo que lo mejor que le puede pasar al Girona es que acabe ya ese mercado y que se aclare todo. La verdad que es que estoy totalmente de acuerdo con vosotros en ese sentido y empezar a crecer un poco a partir de ahí, porque si no, a lo mejor se le complica esa situación, si se alarga y demás, esa situación extradeportiva, y al final va pasando la temporada, y si no, el primer tramo de temporada, si te ves en la jornada 10 en mitad de tabla, pues a lo mejor empiezan a entrar las prisas, ¿no? En el Girona. No sé si vosotros también lo veis así, Carlos, no sé si tú también compartes un poco ese camino. Sí, porque lo que comentaba antes, ¿no? Al final el tema de que no se cierre el mercado, que se jueguen 3 jornadas antes de que se cierre, pues dejas todo en el aire, más en equipos así que cambian de categoría, ¿no? Los descensos pues siempre traen muchísimos cambios, muchísimos jugadores, además una plantilla como la del Girona, ¿no? Que prácticamente está hecha o se hizo en su momento para jugar la Champions, ¿no? Entonces hay jugadores que no se ven en segunda ni de lejos, porque son jugadores que están acostumbrados a las competiciones europeas. Entonces, pues es muy complicado, ¿no? Es muy complicado que se quieran mantener y enrarece mucho el ambiente, ¿no? Y al final un equipo, por mucha calidad que tenga, si no tienes un vestuario sano, un grupo unido, pues es imposible, ¿no? Y hemos visto, y más en segunda, equipos hechos para ascender, que se meten abajo y que no saben salir y que alguna vez, pues incluso han caído al descenso o se han salvado in extremis, ¿no? Entonces tienen que resolver esa situación y mantener a los jugadores que de verdad quieran estar y a los que no, pues darle salida, aunque no puedas pedir todo lo que quieran, ¿no? Porque, por ejemplo, por Arnau Martínez están pidiendo la cláusula, quizás pues deberían bajar un poquito las pretensiones y no tanto con Arnau, porque es el capitán, que seguramente que si se quedaría, pues lo haría con todo, pero jugadores como Sigankov, por ejemplo, pues bajar un poquito las pretensiones económicas del traspaso para poder darle salida y tener un vestuario sano y además con esos millones pues poder incorporar a un jugador que sí venga con todo, ¿no? Javi, tú con el tema arriba, si el mercado acaba ahora mismo, mejor, ¿no? Sí, ojalá, a ver, yo con el tema Sergio, yo doy por perdido el que no llega esa oferta todavía, que tú hablas con el entorno y todavía no te comentan nada de una oferta, te hablan de intereses, tal, pero al final Sergio va a tener un montón de novias, pero en Almería siempre, encima con lo exigente que es, de los 20 millones no se baja, y más cuando el 50% lo comparte con el Real Madrid. Entonces, bueno, quedan, que son 14 días de mercado, creo que acaba el día 2 de septiembre. Como hasta el 2 de septiembre pueden pasar muchas cosas, pero yo veo muy, muy, muy lejano que se quede Sergio. Hombre, si se queda Sergio, ya estamos hablando de una cosa muy seria, con todo lo que ha Claro. incorporado ahora en verano, tener ya el máximo valor de la categoría la temporada pasada y lo que va más allá de Sergio, que va más allá de los números, pues ya son palabras mayores, pero está verdaderamente complicado, vaya. Yo Partido espero que lo vendan antes del domingo. No, no, ahí va a ir no. yo. Y El tanto. siguiente partido. Puede seguir ahí arriba, en el siguiente partido veremos. Es algo, Javi, que se lleva hablando todo el verano de que arriba sale, ya estamos casi a
a 20 de agosto Arribas no ha salido, pero bueno, sí es cierto, ¿no? Que esa situación sigue pareciendo un poco la misma a pesar de que se vaya alargando. La próxima jornada, que es ahí a donde quería ir yo, juega el Tenerife contra el Almería. Así que os dejo que os matéis, Carlos, Javi. Cómo veis ese partido? No, pues lo que comentaba antes, ¿no? Es la verdadera ya prueba de fuego. Ya lo fue en Eibar, ¿no? Fuera de casa, en un campo tan complicado, pero ahora llega un equipo de los de verdad, ¿no? Con una plantilla prácticamente de primera división, que el año pasado se quedó a un solo paso de ascender. Entonces, pues va a ser una verdadera prueba de fuego del verdadero nivel que tiene Tenerife y si sabe también competirle a equipos con esas plantillas, ¿no? Con esos jugadores que todo el mundo conoce y que son nombres que para la categoría, incluso para primera división, pues son jugadores de muchísimo nivel. Entonces, como comentaba antes, el Heliodoro va a presentar una gran imagen con muchísima gente, con la gente muy enchufada, con muchísimas ganas de fútbol por la afición, ¿no? De volver a la categoría y ver otra vez de nuevo equipos así, ¿no? Es que para eso subimos, ¿no? Como digo yo, ¿no? El Tenerife para eso subió, para jugar partidos de estos contra rivales de estos. Y lo que te decía, ¿no? El estilo de Cervera, el estilo del equipo, ese aguantar en un bloque medio, apretar cuando pueda en el centro del campo, intentar salir y crearle ese peligro, pues no le viene mal tampoco el estilo de la Almería, ¿no? Que por nivel y por todo, Javi de todas maneras me lo podrá confirmar ahora, va a salir a tener la iniciativa, ¿no? Porque además con un entrenador como García Pimienta, que es lo que busca siempre, ¿no? En sus equipos, tener la posesión, tener la iniciativa, y eso no le viene mal al Tenerife. El Tenerife el año pasado muchos equipos se le metían atrás, evidentemente, porque era el gallito de la categoría y ahí es donde más sufrió. Y este año, pues no creo que haya tantos equipos que se lo hagan y el Almería, por supuesto, que no lo va a hacer. Así que puede ser un partido muy bonito, además un domingo, 8:30 de la noche, hora de aquí, 9:30 en la península. En agosto todavía la gente podrá acudir sin ningún tipo de problema y yo creo que vamos a ver un muy bonito espectáculo y un partido que yo creo que el Almería no o espero al menos, no lo va a resolver con tanta autoridad como ante el Eldense por todo, ¿no? Por esa atmósfera que se crea también en el Heliodoro, que cuando está enchufado pues parece una bombonera, ¿no? Javi, da miedo el Tete. Sí, a mí el Heliodoro, además, yo no tengo muy buenos recuerdos de cuando el Almería iba al Heliodoro. Es verdad que la última visita que tuvo ganó, y creo que fueron 0-2, si no me equivoco, pero yo recuerdo que el Heliodoro siempre se le ha complicado a la Almería, y más aún si estamos hablando de Álvaro Cervera, que siempre es por cómo son sus equipos, por cómo es su estilo, por esa defensa en bloque medio bajo, eso siempre le ha costado siempre cuesta en la categoría enfrentarte ante equipos así, y más si lleva la iniciativa. Pero ya si hablamos de Álvaro Cervera, palabras mayores. Va a ser una visita complicada, una visita también molona, porque me alegro, sobre todo que vuelva un equipo con tanta soledad como el Tenerife, pero va a ser una visita bastante complicada. Ahora el Almería tiene 2 partidos fuera de casa hasta su vuelta al Mediterráneo, creo que si no me equivoco es con el Cádiz. 2 visitas, veremos a ver, y esta a mí me resulta complicada, y más por el Tenerife, por lo que propone, por lo que supone este año, que a diferencia del Dense sí lo veo un rival que va a tener que decir mucho en esta segunda división 26-27. Juanmi, el Mallorca visita al Granada. No sé cómo has visto al Granada la pasada jornada. Empató 0-0 ante un recién descendido como es el Real Oviedo. Bueno, estuve viendo ayer el resumen del Granada. Vamos a ver si se juega el partido. Espero que no haya problemas por el tema de los seísmos allí. Pero que creo que hoy ya estaban revisando los técnicos del Ayuntamiento de Granada el Estadio Nuevo Los Cármenes. Así que ojalá se juegue. Pero bueno, sobre todo el fútbol es lo de menos en esto, que todo el mundo esté bien, ¿no? Y a partir de ahí, creo que el Granada es un buen equipo, tiene un buen entrenador. Yo, sobre el Mallorca, creo que en casa va a ser muy fuerte y ahora la duda es ver cómo inicia, lejos de Somos, esta temporada, ¿no? Porque el equipo se acostumbró a perder el año pasado, fue muy difícil en primera, fuera de casa hizo muy malos resultados, fue lo que al final le condenó, aunque acabó con un triple empate en la última jornada. Pero bueno, yo creo que este año el Marca tiene que demostrar fuera de casa también que quiere estar en las 2 primeras posiciones para el ascenso directo y esperemos que den buena imagen, ¿no? Yo creo que el 11 del Mallorca va a ser un poco similar a lo que vimos contra el Valladolid, quizá algún cambio.
porque Josep Cerda ha empezado entrenando esta semana. Pero bueno, yo quizá repite, ¿no? Entonces creo que va a ser un partido muy complicado. Pero bueno, yo la verdad creo que el Mallorca tiene la exigencia de ser favorito por presupuesto y por todo en general. Ujú. Y vamos con esa última ronda. Empiezo contigo, Juanmi. ¿Con qué te quedas de la jornada y con qué jugador? ¿Con qué MVP? Pues mira, me quedo con el Andorra, que la verdad siempre hace muchos cambios en sus equipos. De hecho, se le ha ido Josep Cerdá, que es un buen Sí. futbolista. Le ha llegado Jordi Cano. Alex Calvo coge protagonismo. No sé, creo que es un equipo que siempre tiene un presupuesto corto y que hace bien las cosas, ¿no? Entonces, me quedo con ese partido del Andorra y contra el Ceuta, y luego me quedo con un jugador que me recuerda también a Denis Rodríguez cuando fichó por el Mallorca, porque ficha veterano y demuestra que debía haber llegado antes al fútbol profesional. Me quedo con Jordi Cano por el gol, por la asistencia y porque creo que es un jugador que lo va a hacer bien este año en el Andorra. Nos apuntamos esas dos cositas. Carlos, ¿con qué te quedas de la jornada y con qué MVP? Pues me iba a quedar también con el Andorra, ¿no? Por esa goleada, ese Yo también, no 5-1. me La verdad extraña. que sí, me sorprendió además porque el Ceuta viene de hacer una buena temporada también en la categoría. Y fue una goleada que muy llamativa y con ese doblete de Nacho Quintana, ¿no? Del jugador que además debutaba en la categoría, viene del Eldense, de ser importante para el ascenso del Eldense y ahí está, ¿no? Ahí está metiendo ese doblete, esos dos goles y yo creo que también me quedo con el primer líder y también pues hacer mención, tirar un poquito para casa, ¿no? Con ese Jesús Álvarez que ya el año pasado apuntó muchísimas cosas en Huesca, el equipo no le acompañó con ese descenso, pero hizo un partido muy bueno y fíjate que nos hizo olvidar a Aitor Sanz, ¿no? Que eso son palabras mayores después de la retirada del capitán, que ahí sigue en el cuerpo técnico y además está muy cerca siempre de Jesús, hablando mucho con él y Jesús, pues, qué mejor maestro, ¿no? Que Aitor, que es uno de los mejores mediocentros para mí de la historia de la categoría, ¿no? De segunda división y por supuesto del Tenerife. Así que me quedo con esos dos nombres. Javi, rápidamente cerramos contigo. Venga, pues yo igual, no voy a ser muy original, voy a decir que el Andorra fue No, si sin duda esta para mí jornada es ese fácil, partido ¿eh? el mejor. Por todo el Andorra, por todo lo que propone, o sea, como equipo en sí, por el recital que dio, y más contra un Ceuta que fue sin duda una de las revelaciones de la categoría, yo creo que es de aplaudir, y más con el nombre que apunta Juanmi, con Jordi Cano, que ha comido mucho barro Sí. y ahora en segunda división con 31 años más que merecido ese premio. Yo sí me quedo con un MVP, voy a tirar para casa también y voy a decir a Nico Melamé, porque ya el tramo que tuvo a final de temporada, que fue bastante positivo, y el rol que le quiere dar Pimienta en el equipo, a mí me ilusiona. Y no solo por el golazo que metió el otro día, sino por todo el rol que le quieren dar a Nico, por toda la inversión que se hizo y por la apuesta que se hizo por Nico, que ahora se quiera ir verdaderamente con todo y que tenga ese rol protagonista para ser uno de los jugadores diferenciales de la categoría. Así que me quedo con el bueno de Nico Melamé. Pues ahí lo dejamos. Javier Góngora, muchas gracias por pasarte por Camino al Cielo. A vosotros. Gracias. Carlos Viña, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Juanmi Sánchez, muchas gracias por pasarte por aquí. Gracias a vosotros, un placer. Un abrazo, amigos. Y destacabais precisamente el Fútbol Club Andorra, así que el entrevistado de esta semana pues va a ser de ese conjunto. Nos vamos con ese jugador que debutaba con la tricolor, salía en la segunda parte, marcaba 2 goles, el primero con el primer balón que tocaba básicamente. Nos vamos con Nacho Quintana. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues todo muy bien. ¿Tú qué tal? Pues bien, la verdad es que bien, con ganas de hablar con un hombre que consiguió meter 2 goles el otro día después de salir del banquillo en la segunda parte. Yo tengo que preguntar, Nacho, antes de nada, es, si no me equivoco, el primer balón que tocas, ¿no? En el que metes el gol.
Sí, creo que es la primera jugada, no sé si es el primer balón, creo que no. Creo que tocó uno previamente antes del gol, que el gol es como un rechace. Y sí, pues vamos, prácticamente la primera jugada. Bueno, imagino que contento, ¿no? Después de ese debut. Sí, la verdad que muy contento, no solo por los 2 goles, sino por la imagen que dio el equipo de un equipo ya bien hecho, que tiene las ideas claras, jugando bien al fútbol, haciendo lo que toca en cada momento y eso, y con el balón todavía teniendo las ideas muy claras y bueno, pues sí, la verdad que muy contento. Debutar con victoria y con 2 goles, pues es el debut soñado, la verdad. Ya me imagino, de verdad que no creo que tengas mucha queja ni respecto al debut que conseguiste el otro día. Luego vamos un poquito más a lo que es el encuentro. Pero bueno, vamos un poco en orden cronológico. Este verano fichas por el Andorra después de salir del Club Deportivo Eldense, equipo con el que ascendiste, regresaste con el equipo a segunda división. Te quiero preguntar por qué elegiste al Fútbol Club Andorra. Bueno, al fin y al cabo me llegó la oferta del Andorra cuando yo terminé contrato con el Eldense. Y bueno, sí, es verdad que pensé, al haber ascendido allí, pensé en quedarme allí, estuve pensándolo, pero es verdad que la opción del Andorra me generaba muchísima ilusión. Es un proyecto que yo creo que tiene las bases muy bien marcadas. Creo que es interesante a nivel de fútbol para mí porque es un club que juega muy bien al balón, que quiere apretar para adelante, que quiere un fútbol bastante vistoso y eso creo que a mí me beneficia y creo que era una oportunidad que a mí me venía muy bien en la edad que tengo, en el momento que me llega, con la confianza que tengo y lo que me toca ahora. ¿Y el recibimiento qué tal ha sido? Has llegado hace unas semanas, ya el otro día conseguiste debutar, no sé cómo ha sido ese tránsito. Bueno, a ver, todo proyecto nuevo tiene sus cosas, te tienes que adaptar a un sistema de juego nuevo, a una filosofía nueva. Es verdad que es un club muy diferente al Eldense, a nivel interno se maneja de manera muy diferente, pero sí, la verdad que con los compañeros, cuerpo técnico y demás y afición, pues muy bien. La verdad que me estoy adaptando bastante rápido y bueno, con muchas ganas de que siga siendo así. Precisamente con el cuerpo técnico tienes a un entrenador bastante joven, Carles Manso. No sé si eso también es algo positivo para vosotros, el que haya poca diferencia de edad entre cuerpo técnico, bueno, en este caso entrenador y jugador. No sé si tiene algo que ver con luego cómo os podéis llevar y cómo pueden surgir las diferentes etapas que puede llevar a cabo un entrenador. Sin embargo, a lo mejor no tiene nada que ver y tiene más que ver con la persona. Yo creo que tiene que ver más con la persona. Al fin y al cabo, cuando un entrenador, en este caso Carles, es cercano, pues el grupo es verdad que está mucho más junto, mucho más, hay muy buen ambiente. Pero bueno, al igual que nos pasaba con Claudio, por ejemplo, Claudio era una persona más de mayor edad y no teníamos ningún problema en el vestuario. Él hablaba, era muy cercano. No creo que es más cosa de la personalidad de cada entrenador que de la edad. La edad es un número y luego es como cada uno viva las cosas por dentro. Yo imagino. Al final cada entrenador no tiene sus cosas y a lo mejor pues es un poco inherente, ¿no? a su edad. Nacho, hace un año exactamente, no sé si fue justo hace un año, pero si no fue una semana de diferencia, se pasaba por estos micrófonos Lautaro y comentaba sobre el Andorra que lo que más le llamó la atención es los entrenamientos, que el equipo en los entrenamientos iban como aviones y que realmente destacaba mucho eso. No sé si tú has notado alguna diferencia respecto a lo que has visto anteriormente en los clubes por los que has ido pasando, alguna diferencia en los entrenamientos. Sí, la verdad que muchas. Los primeros días que llegué, fíjate que es pretemporada y normal, pero las posesiones aquí, la gente va volando el balón, vuela a una velocidad, pues eso me recuerda un poco pues a la filosofía Barça, ¿no? Por así decirlo. Y es verdad está que muy muchísimo marcado, ¿no? Eso se nota, ¿no? Yo creo. Sí, esto es muy marcado y es verdad que la pelota va muy rápido. Es verdad que se juega el fútbol muy rápido, el ritmo, la presión. Cuando perdemos la pelota todo el mundo se activa. Es un entrenamiento muy intenso, que al fin y al cabo pasa rápido porque de lo intenso que es. Uh-huh. El otro día, ya entrando un poco más en el partido del otro día, Nacho, jugaste en una posición en la que no estamos del todo acostumbrados a verte, ¿no? Normalmente sí que juegas en una posición un poquito más atrasada, más o menos en la media punta, ¿no? El otro día jugaste como delantero.
La verdad que la posición por nuestro otro día no te vino nada mal, pero no sé si es un poco lo que te está pidiendo Carles, si vas a adoptar un poco más esa posición o si fue algo, bueno, anecdótico. Bueno, para mí es algo extraño, pero en los últimos años para mí no está siendo extraño. El año pasado con Claudio sí que es verdad que jugué bastante de doble punta con Diony. Es verdad que yo hacía un poco más de enganche y él hacía un poco más de punta, pero bueno, sí es verdad que es diferente. Luego en este equipo, un equipo como el Andorra que genera muchísimas ocasiones y que soy un jugador que me gusta aprovechar los espacios, creo que jugando ahí en una posición que no es un 9 puro, pero como flotando por ahí, creo que me puede venir muy bien. Pero bueno, sí es verdad que donde yo me encuentro más cómodo es en tres cuartos de campo para adelante. Pero bueno, o sea, el míster me pide eso, es lo que yo tengo que dar. Es verdad, es cierto que yo siempre he jugado en una posición un poquito más retrasada. Es que también es verdad que en esa zona del campo hay muchos jugadores que son muy polivalentes, ¿no? Es que al final en esa zona en el Andorra, en la ofensiva, vaya, que yo probablemente piense que es la zona donde más destaca el equipo, hay muchos jugadores para muchos puestos. Sí, sí es verdad que es que encima tenemos jugadores de muchísimo talento en esa zona. Puede jugar cualquiera, puede cualquiera hacerlo bien, cualquiera puede jugar de extremo, delantero, de media punta. Tenemos mucho nivel en todas las líneas. Yo creo que en la clave, la competencia del grupo creo que va a ser la clave, que unos nos vamos a ir empujando a otros y eso nos va a hacer mejores a cada uno. Creo que eso es lo que no se puede perder de este equipo. Ujú. El equipo, precisamente, ¿qué objetivo crees que tiene de cara a este año? Evidentemente, la pasada temporada, yo creo que a nivel general se tiene que calificar como positiva, ¿no? Más o menos en esa mitad de la tabla, sin sufrir por descender, tampoco sin demasiadas opciones para acceder a los puestos de promoción. No sé si se piensa en Andorra en un pasito más adelante o seguir un poco en esa línea. Bueno, yo creo que siempre que hay que ir un pasito más adelante y creo que hay que ser ambicioso y tener objetivos claros. Creo que no nos cerramos a nada. La temporada, sabemos como en la segunda división, que primero tienes que hacer los primeros 50 puntos y luego ya puede pasar cualquier cosa. Pues creo que el equipo está preparado para que pase cualquier cosa. No veo ningún impedimento en que este equipo esté arriba. Si seguimos jugando al fútbol así y seguimos haciendo las cosas bien, creo que posiblemente podemos estar entre los mejores, porque tenemos un gran equipo. No creo, no lo digo porque venga, vamos a quedar arriba, sino porque lo creo firmemente que podemos hacer grandes cosas este año. Ujú. Y a nivel un poquito más individual, no sé tú con qué miras, encaras este nuevo objetivo en Andorra, no sé qué retos tienes por delante. Al final vuelves a segunda división, una categoría que ya conoces con el Eldense, bajaste un escalón para volver para devolverlo, ¿no? Al conjunto de la segunda. No sé qué diferencias existen entre el Nacho Quintana de esta temporada 26-27 o la de, si no me equivoco, la 24-25 con el Dense. Pues muchas, muchas. Creo que he cambiado muchísimo y ha cambiado muchísimo mi forma de ver las cosas, el fútbol, mi confianza. Como futbolista creo que he crecido muchísimo este último año en Elda, a nivel mental sobre todo. Bueno, este último año y el anterior, porque creo que fue un año complicado para mí, pero cada vez me hizo crecer mucho, me hizo hacerme un hombre, por así decirlo, y bueno, creo que no me pongo ninguna meta, pero mi meta siempre ha sido jugar en el fútbol en primera división. Y por qué no, si este año hago una buena temporada, el año que viene jugar en primera división. Siempre ha sido mi sueño y creo que puedo cumplirlo. Ujú. Y durante estos últimos cursos en los que has pasado por varios equipos, ¿dónde crees que has conseguido ese salto de calidad más grande? Evidentemente no alcanzar un mayor nivel, que entendemos que es el actual, sino donde crees que has dado ese saltito para así poder tener oportunidades en segunda división. El año pasado creo que di un salto de calidad bastante grande. Aparecí en momentos de la temporada donde creo que el equipo lo necesitaba mucho y creo que di un paso adelante como jugador, Ujú. claramente. Y a nivel de categoría, hablábamos de que estuviste un año fuera de la misma, ¿no? No sé si has notado muchos cambios en segunda división. Evidentemente sigue siendo muy competitiva, ¿no? Pero no sé si notas alguna diferencia, Nacho. Sí, hombre, las categorías creo que están por algo y creo que sí que hay diferencias. Cuanto más arriba estás, más jugadores de talento te encuentras y bueno, los equipos más trabajados están. Al fin y al cabo,
imagino que si jugara en primera división, los cuerpos técnicos serían mejores, las plantillas serían mejores, pues todo esto es un poco mejor y claro que te encuentras diferencias en cada fin de semana. Pero bueno, también a la hora de preparar los partidos es muy diferente en primera ref que en segunda división. Es cierto que el nivel de primera ref es muy, muy alto. También te digo que no, que está cambiando mucho y el nivel es muy alto. Y el mérito de ascender directo creo que es de haber hecho las cosas muy bien, pero sí que hay diferencias entre la segunda división y la primera federación. Y lo que no es normal, ¿no? Es lo que pasó el otro día en ese 5-1 frente a la agrupación deportiva de Ceuta, ¿no? No es algo habitual en la categoría que un equipo golee a otro. No sé por qué crees que se debe. No sé si es también, si viene un poco por ese comienzo tan temprano, ¿no? De la liga, que al final empieza a mediados de agosto, con muchos equipos todavía no conformados al 100% o la mayoría. No sé si viene un poco por eso, porque el plan de partido realmente fue muy bueno de Carles Manso y la agrupación deportiva Ceuta no se esperaba eso. Yo sinceramente creo, o sea, creo que estuvimos muy bien y creo que si nosotros estamos a nuestro nivel de juego con balón, somos verticales y tenemos esa pizca de suerte a la hora de hacer gol, creo que tiramos, no sé si fueron veintipico veces a puerta. O sea, creo que pudieron ser más goles realmente de los que fueron. O sea, no me pareció un resultado abultado para lo que fue el partido realmente. No sé si decirte que es porque estamos a esta temporada o por quitarnos mérito, pero creo que poniéndonos el mérito que tenemos, creo que es que hicimos las cosas bastante bien para ganar el partido como lo ganamos, creo yo. Oye, tremendo lo de Jordi Cano, ¿no? Es que te tengo que preguntar por él, porque es que debutaba el otro día en segunda división a sus 31 años, ¿no? Después de hacer un temporadón en el Europa, en el grupo 2 de la primera red, hizo un partidazo, ¿eh? Sí, Jordi es un jugador que es muy vertical, que tiene la portería entre ceja y ceja, que siempre tiene mentalidad hacer daño y ser vertical y creo que es un perfil también pues un poco lo que le faltaba quizá a la Andorra, ¿no? Que quizá un jugador con mucho gol, que el año pasado venía a hacer un porrón de goles, no sé los que metió, 25, 20 25 goles en 25 primera. que metió. Y si al fin y al cabo 25 goles, nadie te regala meter 25 goles y si los ha metido es porque se ha ganado estar aquí. Y bueno, mira cómo empezó el otro día, entonces ojalá siga así con nosotros porque nos va a dar mucho al equipo. Ujú. Te quiero también preguntar, es que antes destacabas el nivel mental, ¿no? Que en tu carrera, siempre que he hablado contigo, es algo de lo que siempre me hablas, ¿no? Del aspecto mental en el futbolista. Tú ahora en tu llegada al Andorra, tu llegada, en tu regreso, mejor dicho, a Segunda División, el aspecto mental, no sé cómo te encuentras y cómo encaras el curso. No sé a nivel de cabeza, qué objetivos te puedes poner, cuáles no, cómo tienes que encarar cada semana, si es todo a corto plazo o tienes que pensar un poquito más a lo largo. No, mira, he aprendido que en el mundo del fútbol a mí lo que me ha hecho jugar bien siempre es divertirme en el día a día. Si tú al fin y al cabo tu trabajo no lo haces con una sonrisa y lo haces feliz, no van a salir bien las cosas. Y bueno, el año que me fue mal en Elda, siempre lo digo, o sea, es porque yo no estaba siendo feliz jugando al fútbol y eso se nota. Un futbolista cuando está sufriendo en el campo y no lo está pasando bien y no está haciendo su fútbol, creo que se nota. Entonces creo que es cuestión del día a día, de ir haciendo bien las pequeñas cosas y estar centrado de cabeza, saber que, por ejemplo, el año de otros días si meto 2 goles, pues no significa nada si me tiro 10 jornadas seguidas haciéndolo mal, ¿sabes? Entonces creo que hay que ir paso a paso, entrenamiento a entrenamiento y haciendo las cosas bien poco a poco. Mencionabas ese año que no te fue tan bien, ¿no? ¿Qué le hace a un jugador no sentirse feliz jugando al fútbol? Bueno, quizá no siempre es culpa tuya de que estés mal, de que... No, porque yo creo que llegaba en un buen momento a Elda ese año de una buena temporada en Lugo. Pero bueno, quizá el sistema de juego no te beneficia, empieza a jugar un fútbol más directo que a mí no me beneficiaba tanto, era más disputar con los centrales, chocar, pelear, quizá no tanto como me gusta a mí encontrarme los espacios en el fútbol y bueno, pues no sé, de un año también al equipo le fue mal, fue un año difícil. Era mi debut en la categoría, también en la segunda división exigente y no me terminé de encontrar como futbolista. No hice números, no me terminé de encontrar y bueno, pues cuando algo no sale bien, siempre pensamos que es cosa nuestra, pero igual es cosa nuestra también, pero no todo, ¿sabes?
Ujú. También viéndolo así me parece una decisión muy valiente el hecho de haberte quedado en Elda, ¿no? Otro año más, sabiendo que el primero no te fue tan bien. Esa decisión un poco, ¿por qué vino? ¿Sabías que ibas a cambiar algo en el sistema de juego? Dijiste, no sé si te lo propusiste como algo personal también de poder destacar en Elda y poder demostrar lo que tú pensabas que podías hacer en el terreno de juego. ¿Cómo fue un poco esa situación? No, está claro, acabamos de descender al equipo y yo tenía en mente subir otra vez. Yo quería subir, quería devolver al equipo a segunda división. Es cierto que cuando bajas de categoría todo el mundo quiere jugar en una categoría superior. Al ver que no tenía una categoría superior, no me quería ni ir fuera de España, ni me quería ir a ningún lado. Y es cierto que me quise quedar en Elda, no tenía otra opción que no fuera quedarme en Elda. Lógicamente se ha dado todo perfecto. Mira, yo estoy siempre y estaré siempre muy agradecido a la gente de Elda, a mis compañeros y a la afición, porque pese a tener un año duro, luego, mira, yo quise continuar y mira, ha ido todo bien. Ellos están otra vez de vuelta en el fútbol profesional y yo también. Esto es así y bueno, estaré siempre muy agradecido y pensando que tomé la decisión correcta de quedarme allí. Sí, sí, desde luego, es que viéndolo así, la verdad, me parece algo muy valiente. Yo me acuerdo cuando te fui a ver aquel partido ante el Racing de Ferrol en La Manata. Bueno, en una situación, era de las últimas jornadas ya, ¿no? Bueno, era en una situación muy complicada, ¿no? Y me acuerdo de verte realmente jodido, diciéndolo mal y pronto, Sí, y sí. me parece eso muy valiente el hecho de haber dicho, mira, me quedo este año, lo volvemos a intentar, intento de volver al club donde estaba y al final uno de los principales protagonistas para devolverlo fuiste tú, ¿no? Que así es un poco a veces el fútbol, ¿no? O sea que realmente es una historia chula que ha acabado además con, pues cerrando un poco el círculo. Sí, sí, es verdad, ha acabado de la mejor manera. Y bueno, lo que tú dices, es verdad, me acuerdo de aquel día en Ferrol que encima el partido que hicimos fue malísimo, el equipo jugamos Sí. fatal, individualmente yo jugué fatal. Pues eso, de que no terminamos de encontrarnos, de que las cosas estaban saliendo mal. Y bueno, para que tú veas lo que es el fútbol, que por así decirlo, después de un año malo me quedé y he terminado siendo un poquito he tenido la suerte de acabar haciendo los 2 goles del ascenso, que dices tú, joder, cómo cambia el mundo del fútbol en un año, ¿eh? Es Ya, la muy, verdad. muy cambiante. Ya, la verdad es que la cara ha sido totalmente distinta, ¿no? Le has dado la vuelta a la moneda totalmente, ¿no? O sea, de un extremo al otro. Ahora, como decías, en segunda división, también el Eldense en segunda división. Solo falta que ascienda a segunda también el Lugo, ¿no, Nacho? Ojalá, ojalá, y el Lugo pueda recomponerse, volver a hacer las cosas bien, porque como club, me parece un club con que su gente de dentro hace las cosas muy bien. Luego ya no sé, el tema directiva y todo eso ha cambiado, Ha pero, cambiado, sí. pero bueno, yo sigo trabajando con gente de Lugo, con Antón, el preparador Ujú. físico, guardo amigos allí y ojalá Lugo siempre es un club que a mí, yo siempre lo digo a mi familia, a mí ir a Lugo me cambió un poco. Me cambió un poco todo porque venía un año también complicado en Sevilla, me fui a Lugo, fue como un retiro irme allí a la lluvia y nada, fui muy feliz allí, es verdad que la afición se portó muy bien conmigo y bueno, ojalá puedan volver al fútbol profesional cuanto antes. Y ahora no te has ido a la lluvia, sino que has ido un poquito más allá y te has ido a la nieve, ¿eh? Con el, Allí, con el Fútbol Club Andorra. eso es, eso es. Un club que visitará. Sí, dime. Nada, nada, sí, sí, llevas razón, llevas razón. Que decía, la semana que viene el Fútbol Club Andorra visita al Celta Fortuna. No sé cómo estáis preparando un poco la semana. Imagino que con buenas caras, ¿no? Más si cabe, después de lo que fue el último fin de semana. Entiendo que los entrenamientos están yendo pues un poco más fluidos que de normal, a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, hoy ha sido el primer día que entrenábamos, después hemos tenido 2 días libres. Y sí, a ver, cuando ganas, la gente está más contenta, se trabaja mejor, pero bueno, también estamos preparados para todo, para cuando se gane, cuando se pierda, creo que es la clave. No tener dinámicas negativas muy largas en segunda división y mantener un poco la compostura siempre.
Ujú. ¿Cuál es un poco la hoja de ruta que os marcáis? Si es que os la marcáis en el Andorra. No sé si tenéis algo pensado, a lo mejor, sobre todo encarando el mercado, ¿no? Porque al final todos los equipos tienen que hacer algún tipo de movimiento. No sé si estáis un poco en modo supervivencia en estas primeras semanas. Al final el Andorra también es cierto que es un equipo que ya está bastante formado, ¿no? Pero no sé si encaráis estas primeras jornadas de una forma un poco diferente a lo que podéis hacer un poquito más adelante. No sé a qué te refieres, de gente, de plantilla o... Sí, me refiero un poco a la forma de encarar los partidos, ¿no? Durante las próximas jornadas, al final, el equipo no va a estar cerrado del todo y no sé si eso puede condicionar un poquito lo que venga. No, yo creo que no. Yo creo que el equipo está trabajando como si tuviéramos la plantilla cerrada. De momento los que estamos somos los que vamos a competir cada fin de semana y si llega alguien más a ayudarnos, pues bienvenido sea y ayudar al grupo y a intentar conseguir los 3 puntos cada fin de semana. Ujú. Ahora, a partir de ahora, vas a vivir algo que a lo mejor no lo vivías antes, que al final prácticamente todos los desplazamientos te van a pillar bastante lejos, ¿no? No sé si has pensado también en eso. Sí, 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 aquí fíjate que ni lo pensé cuando firmé aquí por la Andorra. Y es verdad que cada viaje aquí es largo, pero bueno, que todo ya es un viaje largo, ya está, el día siguiente llegas, descansas y a jugar o a descansar, no pasa nada. Vas a ir teniendo que coger libros para el autobús, para el avión, vas a tener que ir comprando material. ¿Eh? No sé, tú en los viajes de equipo que sueles ir haciendo, no sé si eres más de leer, de ver alguna serie, alguna película, este tipo de cosas. Bueno, de todo un poco, depende de cada viaje, lo que te apetezca. A veces te ves una serie, a veces, yo qué sé, hablas con los compañeros o estás con los compañeros, a veces lees, depende. Bien, señor, pues Nacho Quintana, muchas gracias por pasarte por aquí, por Camino al Cielo, por Radio Marca. Y oye, que ojalá te siga yendo así de bien, ¿eh? 2 goles por partido no está nada mal. En 35 minutos, al final la media va a salir buena, ¿eh? No, no, te lo firmo, te lo firmo, te lo firmo. Oye, y No, para bueno, acabar, para acabar, Nacho, ¿alguna propuesta? Si llegas a los 10 goles, te vuelves a pasar por aquí, algún tipo de cosas de estas que te queremos por aquí. por supuesto, si llego a los 10 goles me tienes aquí rápido, a ver Venga, si llego rápido. Venga, pues lo firmamos. La última vez que hicimos justo esto, justo esta promesa, fue con un tipo que a Sí, lo mejor te suena, con Joaquín Panichelli, que lo tuvimos a la jornada 3 o jornada 4 más o menos, llevaba pues 3 o 4 goles, dijo eso, y ya la verdad que es que al mes ya los tenía los 10 goles, o sea que ojalá te vaya igual de bien, ¿eh? pero espero tener el crecimiento de Panichelli, pero bueno, él tiene un poco más de gol que yo. Bueno, también la posición un poco más habitual de él, ¿eh? Eso. Muchas Bueno, gracias, Nacho, un abrazo. nada, gracias a ti, Meco. Hasta luego. Un abrazo. Siendo romántico, deixeche ganarme na pista de baile. Y de esta manera nosotros llegamos al final de Camino al Cielo. Antes de despedirnos vamos a repasar rápidamente esos partidos que llevarán consigo esa jornada número 2, segundo partido para absolutamente todos los equipos de la categoría. Todo abre en viernes a las 9 con ese Córdoba-Girona. 5 de la tarde sábado, Real Oviedo-Leganés. A las 7 doble partido, doble ración con un Ceuta-Las Palmas. Por otro lado, el Albacete-Real Sociedad B. A las 9:30 cierra la jornada de sábado con un Eldense-Cádiz. Jornada dominical abre con un Eibar-Real Valladolid. A las 7 sigue con un Sporting-Burgos. A las 7 a la misma hora se estará jugando el Castellón contra el Sabadell. Y la jornada dominical cierra a las 9:30 con el Tenerife contra Almería. El lunes volvemos a tener 2 encuentros. Por un lado a las 7 ese Celta Fortuna contra Fútbol Club Andorra y a las 9:30 ese Granada Mallorca que cierra la jornada número 2. Esto es todo para esta semana. Esperemos vernos la semana que viene con muchas más noticias en Segunda División como
es siempre, no hace falta ni que lo diga. Así que les saluda Meco López de nuevo. Esperemos que tengamos todos mucha suerte con nuestros equipos durante este siguiente fin de semana. Nos vemos con más Camino al Cielo durante la semana que viene. Más segunda división, más Liga Hypermotion, más competitividad y más categoría que para nosotros es la favorita. Chao, chao, un abrazo.